El 24 de junio, un doble terremoto azotó el norte de Venezuela, generando una catástrofe sin precedentes en el país. Necesitó rápidamente de la ayuda de todo el mundo. Recibieron a más de 30 países con ayuda humanitaria de diferente índole para poder de alguna manera paliar esa situación tan tremenda. Desde aquí, desde Uruguay, también empezamos a organizarnos para poder enviar ayuda humanitaria. Fueron 60 toneladas las que se recolectaron tanto por venezolanos como la ayuda de uruguayos. Había que trasladar esas 60 toneladas. 15 toneladas salieron el 4 de julio en un primer vuelo donde estuvo Canal 5. Allí estuvimos presentes recorriendo toda esa travesía, pero también al llegar al aeropuerto de Caracas, lo vivido por los venezolanos, lo vivido en ese momento y cómo se encuentran al día de hoy. Los invitamos a conocer parte de lo vivido junto a la cámara de Facundo Florit. Ese miércoles era día feriado en Venezuela, en conmemoración de la batalla de Carabobo. Por esa razón, más personas se encontraban en sus casas que un día normal, hasta que el suelo tembló. Moisés se encontraba trabajando en el aeropuerto, atendiendo 2 vuelos. Cuando de la nada el piso se empieza a mover, algo para el ser humano y para nosotros los venezolanos, creo que la gran mayoría que no estamos acostumbrados ni solemos vivir ese tipo de situaciones sísmicas, fue algo impactante y más de la magnitud que fue. Impresionante ver cómo la estructura de nuestro aeropuerto se venía abajo, a pesar de que el terminal nacional e internacional se ve en buen estado por la fachada, la parte externa. Internamente muchas tiendas, muchas personas perdieron trabajo, quizás heridas. Y en la parte donde nosotros estábamos, que es el terminal auxiliar, todos los ventanales, los vidrios, todo se venía abajo y wow, muy impactante. El primer terremoto, de magnitud 7.2, se produjo en la zona de la costa central de Venezuela, a las 18:04. Tuvo su epicentro a unos 24 kilómetros de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a 200 kilómetros al oeste de Caracas. Un segundo terremoto, ocurrido apenas 39 segundos después, e incluso más potente, afectó la misma zona. El epicentro estuvo cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte, y tuvo una magnitud de 7.5. En esta zona, la placa del Caribe y la placa sudamericana se desplazaron lateralmente, una junto a la otra. La tensión acumulada durante años se liberó de golpe, junto a la falla de San Sebastián. Sabíamos que podía haber en algún momento, a partir de los 60 años después del terremoto de 1967, ya a partir del año 59 de ese último terremoto, entrábamos en un periodo de posibilidades de algún evento sísmico, pero nunca nadie previó, nadie alertó, nadie pudo predecir que no se iba a presentar un terremoto, sino 2 seguidos, y no solo uno detrás de otro, sino tan cercano el uno del otro. Eso se conoce como doblete sísmico, un fenómeno especialmente inusual. La secuencia más típica es que haya un terremoto principal, seguido de una serie de réplicas de menor intensidad. Pero lo ocurrido en Venezuela fue diferente. Cuando 2 terremotos de alta magnitud ocurren de manera sucesiva, el primero puede debilitar edificios e infraestructura, haciendo que el segundo pueda destruirlas completamente. Un mapa preliminar, publicado por la NASA, muestra una estimación rápida en la que se destacan los sectores de La Guaira, con edificios que tienen al menos un 80% de probabilidades de haber sufrido daños o estar destruidos. La casa de Moisés fue una de ellas, dejando a su mamá atrapada. Ella fue rescatada con vida, pero muchos de sus amigos y familiares no. Al salir de allí y llegar a la zona donde residimos, que se llama Playa Grande, ver el desastre, edificios caídos, casas y edificios que tienen toda la vida, verlos que ya no existen. Lugares que ni sabíamos que se veía hacia el mar, de repente ver que se ve el mar. Y wow, muy impactante. Al llegar a casa de familiares, ver que ya no existen las casas. El silencio. Y rápidamente el caos. Miles de personas
comenzaron a bajar, a buscar a sus familiares y amigos o a querer ayudar. Quienes conocemos el estado de La Guaira sabemos que es un estado, es una franja pegada a la montaña, entre la montaña y el mar, y que tiene una sola vía rápida de ida y de venida, no tiene vías alternas. De modo pues que esto generó también un congestionamiento tremendo para llegar desde el aeropuerto hasta la zona de desastre. En algunos casos se tomaban hasta 3 horas. Un recorrido que normalmente puede tomar una media hora se convirtió en 3 horas. Los miembros del cuerpo de bomberos fueron víctimas ellos mismos y sus familias. Los cuerpos policiales, toda la sociedad del estado La Guaira se vio afectado. El padre Quique nos dijo que lleva 20 años trabajando para Cáritas y nunca vio un desastre como este. Esto es, desde mi percepción, como una bomba atómica, como Hiroshima. O sea, una zona de guerra, o sea, es increíble. Y el dolor de las personas, ver en una casa SOS agua, ¿no? O un niño que me dice, yo pensaba que me iba a pedir agua, no, dame un martillo que mi mamá está allí, quiero buscarla, ¿no? O sea, cosas muy desgarradoras, ¿verdad? Que yo mismo, ¿verdad? Que llevo tanta experiencia en muchos desastres en Haití, Jamaica, Puerto Rico, Huracán María. Nunca había vivido algo tan grande. Así que, pues, a pesar de ese dolor, tengo una mezcla de sentimientos porque dentro del dolor está la esperanza. La esperanza de que haya un mundo unido con Venezuela. Ellos necesitan acompañamiento, ellos necesitan un abrazo. Ellos necesitan ese cariño, ¿verdad? Inclusive los respondedores, o sea, es bien difícil, a mí me pasó en Puerto Rico el huracán María, es bien difícil ser respondedor y a la misma vez ser damnificado. Moisés y Wilmer se encuentran en esa situación. Más del tercio de sus amigos y familiares murieron, pero están ahí, ayudando. Bueno, la situación es que mi compañero y yo somos de muy pequeños criados en Playa Grande y hemos tenido buenos enlaces y gracias a Dios que hemos una empresa en la que nos pudimos desarrollar bastante. Y debido a toda esta situación que vivimos en carne propia, la situación es que nos ha convertido en que ayudar. Ver toda la situación que pasó en nuestras casas de toda la vida nos dio una iluminación o algo así en el sentido de una voluntad, porque el ser humano está para ayudarse y es social. Después de todo lo ocurrido, creo que la perspectiva de la vida ha cambiado mucho, porque claro, para todos todo tiene un esfuerzo, como obtener un vehículo, obtener una vivienda, todo lleva un esfuerzo, un trabajo, un tiempo, una dedicación, que cuando uno lo lleva a la parte de la vida, eso vale nada. La estructura, a pesar de que sí, uno trabajó mucho para obtenerlo, pero vale nada. Porque ver que un familiar sale con vida debajo de los escombros, ver que un amigo sale vivo debajo de los escombros, y así como ver que salen vivos, ver también que hay muchos amigos, familiares, conocidos que quedaron debajo de los escombros, es impactante y automáticamente cambia mucho el cómo uno ve la vida, agarra más valor, un valor impresionante. Al otro día, un día pasó nada más para que se organizaran rápidamente los venezolanos, esa gran comunidad que tenemos en Uruguay, junto a la sociedad uruguaya y pudiera empezar a desplegarse toda una red de ayuda luego de todo esto que veíamos que pasaba ese 24 de junio. Y es por eso que muchos los han visto, han sido protagonistas, nos despedimos juntos del aeropuerto cuando partió ese primer vuelo de ayuda humanitaria allí en la base aérea ese 4 de julio, ese sábado, a Gustavo Becerra. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, de verdad que fue un logro obtenido lo de ese 4 de julio. Creo que para mí y para mis compañeros que estuvimos allí fue como una gran hazaña
Primero que pudimos revivir todo ese trabajo que tuvimos desde el día 25, que fue un trabajo titánico de muchos sacrificios, de mucha entrega, de mucha pasión, y donde se sumaron muchísimas personas. De verdad que un trabajo humano excepcional. Creo que no me cansaré de decir que es la mayor actividad de venezolanos que hemos tenido en conjunto a lo largo de mucho tiempo acá en Uruguay. Y mirabas a Nathalie Bucielo, que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nathalie? Con Gustavo hemos tenido otras instancias. A ti te conocí en el aeropuerto y me impactó mucho de la manera que querías transmitirnos a todos lo que significaba, ¿no? De lo que habían sido todos esos días, que parecieron muchos, pero fueron muy poquitos, en los que lograron esas 60 toneladas y nos contabas muchos entre telones allí, entre lágrimas, ¿no? Ese día. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Lau. Sí, fue una emoción indescriptible. Estar ahí, ver materializado todo el esfuerzo de una semana, todas esas 15 toneladas, las primeras que se mandaron, ya empacaditas, viste, todo arregladito para salir a Maiquetía. Y nada, la emoción también de ver todo el equipo de la Fuerza Aérea, todos ustedes apoyándonos y bueno, y feliz por la misión que nos pusimos nosotros mismos y que pudimos lograr para poder enviarle una ayuda a nuestra gente. Claro, porque ahora Gustavo decía, también se juntaron todos aquí los venezolanos en Uruguay, porque también están nucleados o se juntan en determinadas circunstancias o situaciones y en este momento se pudieron coordinar todos. ¿Cómo también fueron articulando todo eso? Bueno, yo soy creadora de contenido, trabajo en las redes sociales y claro, me levanté, el terremoto fue el 24 y el 25 yo me levanté y dije, algo tenemos que hacer. Le hablé a esta persona, le hablé al otro, hice unas redes de contacto y dije, bueno, entre todos no nos conocemos, no somos amigos, pero todos somos venezolanos, todos tenemos ese mismo sentimiento y esas mismas ganas de querer ayudar. Y lo logramos. ¿Y cómo fue también todo eso, no? Porque fuimos informando nosotros de las distintas instancias, pero también había que darle forma a esa ayuda. No, y fue una dinámica, de verdad, como tal cual como dice Nati, no nos conocíamos, pero fue una sinergia tan espectacular donde los talentos de cada uno de los que llevamos por lo menos la misión de coordinar toda esta odisea de la ayuda humanitaria, fueron aflorando solo todos los talentos de cada uno y poniéndolos a trabajar en conjunto a un solo objetivo, ¿no? Que era lograr coordinar. Entonces, es impresionante porque nos juntamos inicialmente 9 personas, y comenzamos 9, y estas 9 personas desarrollando sus propios talentos y poniéndolos al servicio de Venezuela, al servicio de lo que queríamos obtener. Y muy rápido, de verdad, el resultado se dio. Muchísima gente que nos siguió. Mira, yo creo que fuimos a lo largo de todos esos días, más de 1.500 personas que se sumaron a este llamado en distintas actividades, desde el voluntariado, transporte, los centros de acopio, y todos muy bien organizados, canalizados. Nosotros creamos coordinaciones de logística institucional, comunicación, y todos articulados. De verdad que hicimos un trabajo con mucha planificación. Detrás del trabajo que hicimos nosotros, yo creo que una de las cosas que garantizó también el resultado fue eso, porque hubo mucha planificación, desafíos muchísimos, porque a lo largo de los desafíos era conseguir camiones, era conseguir transporte, material, hasta la logística del refrigerio y lo que iban a comer esos voluntarios en estos centros donde trabajábamos. Y de una manera tan dinámica íbamos desarrollando cada objetivo y superándolos, porque era desarrollando y superando cada objetivo. De verdad que yo me llevo mucha satisfacción, primero de este equipo. Como lo dijo Nati, no nos conocíamos y nos hemos agarrado un cariño tremendo. Yo creo que esto nos unió de tal manera, aunque fueron muy poquitos días para nosotros, lo decíamos, al finalizar por lo menos las primeras jornadas, sentíamos que pasó muchísimo tiempo, porque eran jornadas de 24 horas, porque no trabajábamos un día, trabajamos 24 horas enteras, porque a veces salíamos de los centros de acopio y seguíamos nosotros por los teléfonos, coordinando, mira, nos falta tal cosa, tenemos que hacer tal cosa, y todo se iba dando con tanta naturalidad y con tanta organización, porque no te lo puedo negar, surgían problemas, surgían desafíos,
pero a su vez surgían también las alternativas de soluciones en cada una de ellas. De verdad que muy satisfecho, a pesar de la tragedia que vivimos, porque hay una tragedia tremenda que se vivió en Venezuela, también despertó en la comunidad algo de verdad, mira, sorprendente. Esto que despertó, esta tragedia, despertó primero la capacidad que tenemos nosotros de organizarnos y hacerlo de manera muy rápida. Yo creo que si esto era una prueba para determinar si estábamos preparados para unirnos ante algún desafío, lo superamos y lo superamos muy bien. No solamente este grupo de 9 personas, sino los 1.500 voluntarios que sumaron, porque ahí habían venezolanos, uruguayos, cubanos, y la gente siempre estaba pendiente por las redes en qué puedo ayudar, puedo 2 horas, puedo 3 horas, y era eso, dedicar minutos, horas de su tiempo a desarrollar esta actividad. Fue muy lindo, fue muy nutritivo para cada uno de nosotros. Sí, eso, Natalia, era parte de lo que explicabas de que no, fuéramos conscientes todos estos desafíos, y decías, en el medio de personas queriendo saber, por ejemplo, cómo estaban sus familias, cómo se encontraban allá, estaban haciendo planillas de Excel, porque también se necesitaba determinada organización para poder enviar esos insumos, y que no fuera simplemente el impulso de la ayuda, ¿no? Sino que realmente llegara, como pasó. Algunas organizaciones que ninguno de nosotros había hecho antes y que fue primera vez en ese momento. Yo creo que llegué a mi casa unos días, eso fue el viernes. El viernes fue que empezamos, llegué el domingo o el lunes. Claro, como desconectada de la realidad, de ver videos de lo que había pasado, yo sabía la tragedia que había pasado. Pero claro, estuvimos todo el fin de semana y todos esos días en constante, ok, y se recibió tanto, y tal persona te llamó de tal empresa que quieren hacer una donación, ok, necesitamos tal camión, ok, pero las personas no pueden, y los voluntarios. Y era enfocar toda esa energía, que sé que no me pasó solo a mí, sino a todos los que estuvimos ahí, que incluso personas con familiares desaparecidos que hoy en día todavía no saben si están vivos, si están muertos, si los escombros ya los tiraron y ya no tienen ni el cuerpo. O sea, es muy desesperante y muy triste todo lo que está pasando, pero yo creo que en esa semana de laburo arduo nosotros pudimos, como bien dice Gustavo, cada uno desde lo que mejor sabe hacer, pudimos engranar todas esas piecitas y hacer un trabajo de logística increíble, maravilloso, y creo que en esa semana el habernos puesto, digamos, con todo a eso, nos mantuvo quizás, bueno, algo estoy haciendo. Estoy lejos, pero por lo menos no estoy solo viendo videos y martirizándome con eso, sino que estuvimos súper enfocados en, bueno, en tratar de hacer algo a miles de kilómetros de distancia estando acá en Uruguay. Pero fue muy bonito. Lo veíamos a Moisés, a Wilmer, que perdieron todo, no tienen nada, pero sienten eso que ustedes están transmitiendo ahora, y también el mensaje de para adelante. Y me decían, eso es el venezolano, me decían. Siempre estamos tratando de que todo salga y de que siempre se puede, siempre se puede. Como decimos nosotros, para adelante, para atrás ni para coger impulso. Sí, yo creo que hay algo que nos caracteriza. Y yo creo que el venezolano tiene ya una costumbre de que se le presentan los problemas, se le presentan los desafíos, y enseguida está articulando cómo resolver, cómo solventar o cómo sumar a una solución. O sea, yo creo que una de las cosas que más nos caracteriza a nosotros es no encerrarnos ni en problemas ni en desafíos, sino en cómo resolverlos y cómo avanzar hacia adelante. Y eso nos lo han demostrado. Y también los uruguayos respondieron en cuanto a colaborar y a unirnos todos, porque esto no tiene de banderas, no tiene de nacionalidades. Y para hacer llegar todas esas toneladas, esas 60 toneladas de ayuda, se necesitaba un nexo. Y ese nexo entre todo lo que sucedió en Uruguay y que lograra llegar a Venezuela es el Hércules. La capacidad logística que tiene la Fuerza Aérea es enorme, explica el comandante Martín Campoamor, no solo por el avión Hércules C-130H, él, como se refieren a la aeronave, sino por todos sus integrantes. Lleva mucho trabajo para todos los integrantes de la Fuerza Aérea que esta aeronave pueda volar, y la verdad que cuando es este tipo de vuelo, esta ayuda humanitaria, la verdad que no solo la institución como la Fuerza Aérea, todo el pueblo, sabemos que sacan lo que no tienen, y a veces descuidando temas personales, porque si bien ahora estamos en vacaciones, hay mucha gente que tiene otra logística que cumplir con el tema de la familia,
Y la verdad que creo que hay que destacar no solo a los hombres y mujeres de la fuerza, sino también a sus familias, que la verdad que son los que sostienen en realidad todo esto y que nosotros podamos cumplir con la misión tranquilos y sabemos que tenemos ese sostén atrás. En plenas vacaciones de invierno, muchos estaban descansando, pero la respuesta fue inmediata. Este vuelo fue increíble, Cuando nos mandaron a llamar ahí, que el comandante dio las órdenes, yo no lo podía creer porque estábamos en medio de una inspección. Era increíble el poco tiempo que íbamos a tener. Hablar con el equipo, decirle, oh, pasó esto, están todos al tanto, tenemos este problema, necesitamos esto, hay que darle, y bueno, y ahí empezamos. Y quedó pronto, lo querían, la orden que se me dio fue para el miércoles a las 8 de la mañana y el avión estaba listo el miércoles a las 8 de la mañana para salir. Y mirábamos para atrás y a veces ni nosotros lo podemos creer que la unión sea tan fuerte y las cosas se puedan lograr. Llegó la carga y cuando miré para atrás tenía 10 personas de la compañía de base, 10 soldados, a la par, sin ningún problema, sabiendo lo que estaban haciendo. El Hércules tiene una capacidad aproximada de 19 toneladas, por lo que es todo un desafío sacar el mayor provecho para poder hacer que entren estas primeras 15 toneladas de ayuda. Tienen muchas prestaciones, tiene una capacidad enorme de carga, entonces el desafío nuestro es poder hacer que esa carga entre, pero que la aeronave no pierda el balance. Hay todo un cálculo que se hace, que tenemos que hacer estricto, para que la aeronave no pierda su balance y pueda volar de la forma segura. Eso hizo que el lugar para los 12 tripulantes, 14 sumado el equipo de Canal 5, fuera escaso. Si bien él tiene la capacidad de transportar a 92 pasajeros sentados, esa no era la prioridad. Viajan con una tripulación doble para poder turnarse en las tareas. Y ese es uno de los desafíos de este tipo de vuelos militares y de ayuda humanitaria. En Caracas no tenemos dónde hospedarnos debido a la destrucción del doble terremoto, por lo que el plan de vuelo implica que la tripulación esté casi 24 horas sin dormir. En nuestro plan de vuelo tenemos 12 horas hasta Caracas, tenemos una escala en Manaus. En Manaus reabastecemos combustible y continuamos hacia Caracas. Ahí tenemos una complejidad en Caracas porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, porque está muy complicado la zona, principalmente la parte logística para descargar y todas esas cosas. Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos y bueno, y si no, haremos todo lo imposible para poder llevar esta ayuda humanitaria, todos estos insumos que tanto lo están necesitando. Después de ahí descargamos enseguida, pues no nos podemos quedar porque no hay un lugar para quedarse en Caracas, y retornamos a Manaus para descansar la tripulación y al otro día sí continuar para Carrasco. Finalmente, partimos de Uruguay el sábado 4 de julio a las 8 de la mañana. Con la emoción y agradecimiento de la comunidad venezolana que deposita en ellos y nosotros como testigos la responsabilidad de entregar la ayuda a quienes lo necesitan. En la cabina, los movimientos deben ser muy cuidadosos. Cada acción tiene una reacción, nos explican. Por esa razón, el trabajo de todos es sincronizado. Hasta Lucrecia cumple su función. Si sus caderas se mueven de más, hay que preocuparse. Mateo nos cuenta de lo importante de cada cálculo y alguna historia de Lucrecia, pero eso será para otro momento. Aparte del piloto, copiloto, del supervisor de carga, el ingeniero tiene una gran responsabilidad porque es el encargado de manejar muchos sistemas de la aeronave y si hay algún procedimiento, alguna emergencia, tener el conocimiento para poder subsanarla y que no pase a mayores. Y lo que me encuentro haciendo acá ahora se llama Tolcar. Yo en base a gráficas, con la temperatura, nivel del aeródromo, peso de la aeronave, saco toda la performance de la aeronave y es una carta que le coloco al piloto como información, donde él va a tener toda la información para la velocidad de despegue, en caso de que haya un obstáculo en la pista, la velocidad de los flaps, la velocidad de colaje. Si por alguna condición de alguna anomalía de la aeronave tenemos que abortar el decolaje, él ya tiene todo en esta cartita, todos los datos y las velocidades que tiene que respetar. A las 16 horas llegamos a Manaus, una escala técnica para luego continuar nuestro viaje hacia Caracas.
Desde acá, desde Manaus hasta Caracas, tenemos unas 4 horas de vuelo y bueno, ya tendríamos todo arreglado para cuando aterricemos con el cónsul y eso que nos va a estar esperando, a ver si podemos descargar toda la carga que llevamos, tener toda esa logística que ya la teníamos coordinado, bueno, a ver si sale bien. Queda un tramito nomás para llegar y dar esta ayuda al pueblo venezolano que tanto lo está necesitando y por lo menos mitigar de alguna manera esta situación de catástrofe, llevando los insumos médicos, alimentos y bueno, la verdad que para nosotros es importantísima esta misión. Cargamos 18.000 litros de combustible. Y en realidad las dificultades que presenta este avión, a diferencia de los aviones comerciales, que ellos simplemente ponen una disposición de combustible para su aeronave y empieza a entrar y queda, nosotros tenemos que estar controlando cuánto combustible está entrando a cada tanque y siempre nunca pasarnos, y en caso de pasarnos igual tiene solución, pero justamente es... ¿Cuántos tanques tiene? El avión tiene 8 tanques de combustible, tiene 4 tanques principales que están integrados en las alas, tiene 2 tanques auxiliares que están contra el fuselaje en el centro de las alas y tiene 2 tanques externos que son los que se pueden apreciar en la parte inferior del ala. El último tramo lo hacemos en la noche. En medio de la oscuridad divisamos la zona de La Guaira. Muchos de los tripulantes que ya han visto ese paisaje nos advierten de la falta de energía en algunos puntos, donde la luz, hace apenas unas semanas, era intensa. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que a simple vista parece intacto, pero dormido. Está inoperativo, solamente recibe vuelos con ayuda humanitaria. Lo primero que divisamos es una bandera uruguaya. Se trata del equipo del consulado en Venezuela encabezado por su cónsul, Fernando Sotelo. Un avión proveniente de Qatar despega luego de dejar agua potable y un hospital de campaña. Al menos unos 30 países han traído rescatistas. Ayer nada menos llegaba un avión desde Argentina con rescatistas y médicos, algunos de ellos venezolanos radicados allá, lo mismo que un avión de Italia que trajo profesionales de la medicina, entre ellos ítalo-venezolanos. Y es muy emocionante, de verdad, porque en este minuto las diferencias políticas, religiosas, de cualquier otra índole quedan de lado. Lo que se trata es de salvar vidas y además de reivindicarnos en nuestra condición humana. Inmediatamente aparecen Moisés y Wilmer, ángeles y protectores de la ayuda que llega de diferentes puntos del planeta. Actualmente estoy en el aeropuerto, nos turnamos, de repente yo duermo un rato acá, mi compañero duerme un rato acá, nos turnamos para apoyar, para dar todo el apoyo que necesite tanto el personal acá en tierra que brinda apoyo a los aviones con ayuda humanitaria que están llegando, y apoyar a nuestra compañía, que es nuestra familia, que en este momento nos ha apoyado tanto, y todas aquellas personas que lo requieren, de verdad. Para salvar esas vidas, se necesita ser muy eficiente y no perder ni un minuto. Está llegando lo más optimizado posible. El avión, de cierta manera, tiene una autonomía en la que hace cierto toque para llegar aquí a Venezuela. Y una vez que llega, nosotros nos encargamos de conseguir lo que es los montacargas, la Fundación Cáritas, que se encarga también del transporte, y muchas cosas que hablamos con los pilotos, que ciertamente los del plan de vuelo y toda esa situación, hacemos que esté optimizado y que sepan qué es lo que tienen que hacer, porque de cierta manera aquí llegan, aterrizan y, ¿sabes? Llegamos, pero ¿y quién nos atiende? ¿Quién me atiende? Eso es lo que nosotros nos estamos encargando de ayudar y de ser lo más rápido posible. Y sí lo hacemos y hacemos lo que podemos, un grano de arena que todos damos. Me decías, lo importante es que no pase, que no tenga que hacer un trámite por aduana. Además, a nosotros, por ejemplo, vimos que nos recibieron personal del Ejército de Estados Unidos, que sí subió, se fijó, preguntó qué era todo lo que traíamos, si había comida, pero después esto rápidamente pasa. Eso también, esa logística, me decías, lo fundamental es que no tenga esas trabas. No, aquí gracias a todos los cuerpos que están aquí encargándose de esta situación, ellos sí se encargan de hacer los trámites, pero lo más rápido posible. En este momento no de trasladar la carga a un sitio y luego sacarla, sino aquí únicamente directo. La fuerza americana sí pide su manifiesto, pide todas sus cosas, ve que todo está en regla y excelente.
porque se le dio poder para eso. Pues. Simplemente un sello, estuvo la cuestión y para afuera. A lo lejos, vemos los camiones de Cáritas con sus voluntarios, prontos para recibir los insumos. La comunidad internacional, que para nosotros es la siguiente fase, que es el gran voluntariado que tenemos en el mundo, que nos hemos apoyado con la Cáritas Internacional, y específicamente un saludo a Agostina, que es nuestra directora de Cáritas Uruguay, que ha hecho posible que, bueno, que el pueblo de Uruguay se contribuya. Y estos aportes no son para Cáritas Venezuela, estos aportes son para la gente que realmente lo necesita, porque nosotros estamos presentes en cada espacio. Incluso tenemos espacios y cáritas parroquiales que conocen la situación, porque también ellos son parte de las afectaciones. No hay nadie aquí que no se sienta afectado, porque en un estado de WhatsApp aparece, yo lo conocí, estudió conmigo, es mi amigo, fue mi vecino, fue mi compañero de clase, estuvimos en el estadio juntos o lo vimos en la playa, porque esto es la zona costera. Y este calor inmenso que nos embarga aquí en Venezuela, que es un calor que sentimos a pesar del frío que están pasando ustedes allí en Uruguay, lo sentimos con un abrazo inmenso de parte de tu pueblo. El padre Quique fue el primer avión que llegó con ayuda a Caracas. Con un vuelo de Puerto Rico auspiciado por artistas como Bad Bunny, como personas que ustedes conocen, Joel, Tito el Bambino y peloteros. Llegamos con medicamentos, llegamos con comida, ¿verdad? No perecedera, llevamos mascarillas. También lamentablemente, pues, ¿verdad? Hay que decirlo, teníamos también bolsas para las funerarias, ¿verdad? Que tienen demasiado personas que tienen que trabajar con ellas, guantes, todo tipo de herramientas, o sea, ha sido un poquito de todo. Y desde que llegué, pues ya, por ejemplo, desde Puerto Rico ya hemos traído 5 aviones y hemos estado colaborando ahora con el avión de ustedes, de Uruguay, y las medidas que sigan queriendo y confiando en que nosotros lo podemos hacer, pues seguiremos apoyando en los próximos que vengan. Pasa la tripulación del Hércules y todos se acercan a saludar, agradecer. Otros reconocen en silencio su tarea, porque lo han vivido en carne propia, como la tripulación del Hércules argentino, o un grupo de rescatistas del vecino país que llegaron solo por un día. No se puede trabajar más tiempo que ese, nos explican los bomberos. Están desparramados por el suelo. Solo levantan la mirada y hacen un gesto de aprobación cuando pasa la tripulación. No hay imágenes de ese momento, solo hay respeto. Y es amor, esto es amor. Como dice el dicho de nuestro escuadrón, no solo por el deber, sino por el orgullo de poder hacerlo. Hice muchas misiones humanitarias en época de pandemia, hemos viajado a Israel, a terremoto de Ecuador. Cuando hubo el terremoto en Manta, estuvimos 2 semanas realizando vuelos humanitarios, transportando de todo. Volar en zona de guerra, como fue Israel. Son sensaciones que te hacen pensar a veces muchas cosas. Sí, es jodido. Bueno, sabes qué va a pasar. Momento de partir de Caracas y dirigirnos a Manaos, para finalmente descansar, juntar fuerzas y volver a Uruguay. Llegamos junto a Facundo Florit a la base aérea, con muchas historias y personas que nunca vamos a olvidar. Gracias a Dios con vida, con salud, con nuestras extremidades que nos permiten hoy en día trabajar, estar aquí para compartir esta historia, esta experiencia y poder ayudar a aquellos que lo necesitan. A pesar que mi compañero y yo actualmente perdimos nuestro hogar, nos encontramos acá de pie, fuertes, para salir adelante y construir una Venezuela mejor y ayudar a todas aquellas personas que necesitan y que están incluso peor que nosotros. El venezolano, aquí, bueno, yo como la juventud de Venezuela, tengo muchas ganas de avanzar, ¿sabes? A pesar de las condiciones que nos encontremos, adelante, estudiando, aprendiendo, siempre hacia adelante y ayudando al prójimo. Y de verdad que esto que nosotros este poquito de arena, este poquito grano de arena que hacemos, sí, nos va a ayudar.
Veíamos lo que ha sido esa crónica y lo que pudimos nosotros ser testigos y transmitirle a todos ustedes lo que vivimos en este primer vuelo de ayuda humanitaria a Venezuela, y ahí veían la complejidad de todo esto, pero para que también se originara, para que también sucediera, tuvo que estar allí una decisión también, por ejemplo, desde el Ministerio de Defensa, y es por eso que ya recibimos a la ministra Sandra Lazo. Muchas gracias, Sandra, por estar. Un placer y muchísimas gracias por también habernos ayudado a poder estar en ese vuelo, que fue en su momento, no era algo esperado, pero lo pudimos lograr. Así que muchas gracias. Y también al comandante Martín Campoamor, que ha sido nuestro comandante en este vuelo. Ahí ustedes lo pudieron ver en varias de las entrevistas. Nos fue guiando y nos fue contando todo lo que pasaba, pero también tomarnos estos minutos para reflexionar en esto que hablábamos ya antes de comenzar aquí la entrevista, ministra, de lo que significa visibilizar este tipo de acciones que muchas veces las damos por sentadas en la sociedad. Yo lo viví en el reconocimiento, en cómo pasaba la tripulación y se les agradecía, cómo esa carta en el hotel cuando llegamos, hasta nosotros, que nosotros no teníamos más que ser testigos, una carta en el hotel agradeciéndoles por la tarea cumplida. Cuesta un poquito más en el Uruguay, ¿no? Sí, yo creo que incluso cuando nos invitaban a ser parte de lo que estás relatando aquí en los medios, nosotros decíamos, bueno, pero los protagonistas en realidad son quienes efectivamente trabajaron en esto, quienes hicieron el esfuerzo, a quienes visitábamos la noche anterior, recién lo decíamos, aquí para agradecer la tarea y para reconocer sobre todo la tarea, que es apenas un eslabón. Nosotros la función que cumplimos en todo caso desde la responsabilidad política que tenemos al frente de las carteras es hacer el nexo obviamente con Cancillería manejándose directamente con las autoridades en Venezuela ante una situación de este tipo, ¿no? Siempre se dice que la denominación catástrofe tiene una carga subjetiva muy importante. Si hablamos de una cuestión climática que siempre, y estoy convencida de lo que digo, son en definitiva la consecuencia de lo que todos los seres humanos en el planeta hacemos y que hoy son fenómenos tan frecuentes y que realmente se convierten en catástrofe a partir de la dimensión humana. Lo primero que sentimos es la empatía. Yo se los decía hoy a los amigos venezolanos, la empatía ante una situación así. Pero después hay un montón de fases que tiene como protagonistas a quienes efectivamente realizan la tarea, yo te diría que con una tremenda carga emocional, que significa para sus propios compatriotas sufriendo esto en el territorio, hacer esa tarea a la que se suma afortunadamente la sociedad uruguaya a través de diferentes organizaciones sociales, a través del PIT-CNT, la UDELAR, en fin, todos los que cooperan en esto, los vecinos y vecinas, y teniendo ese, digamos, yo creo que el componente del ESMADE acá, el Estado Mayor de la Defensa, que es quien coordina con las fuerzas y efectivamente la salida del Hércules a cargo. Porque, ministra, son los protagonistas, ¿sí? Pero la orden tiene que estar y la voluntad política tiene que estar también, como gobierno, de decidir realizar y emprender esta tarea, ¿no? Y de que el Ministerio de Defensa logre también hacer el nexo con la llegada y con todo lo que vimos que significa un vuelo de este tipo, donde también hay un destino que se debe coordinar y también está en medio también de sus problemas, o sea que... Efectivamente, y además ahí en el medio allí, estas primeras 15 toneladas, las que salieron en el primer vuelo, luego se dio el segundo también con una cantidad similar, coronel, pero en definitiva había que hacer una selección, porque muchas veces la gente no maneja a veces estas cosas, solo quienes realmente están en la tarea. Si ahí había instrumentos sanitarios, había que definir cuáles y qué era lo efectivamente necesario para quienes estaban en el territorio. Lo mismo con los insumos que puedan llegar a ser medicamentos, en fin, allí estuvo el Ministerio de Salud Pública también en la coordinación, obviamente Cancillería porque correspondía, y como tú decías, el Ministerio de Defensa que toma la decisión, da la orden
pero que también tenemos que decir que nosotros, a partir del momento en que surge esto, estábamos, yo recuerdo claramente en el Consejo de Ministros, y ya estábamos haciendo la coordinación y no duraron 3 segundos en responder los comandantes de las 3 fuerzas, el jefe del ESMADE, sí, ministra, acá usted diga cuándo y esto sale. O sea, acá hay como una, yo creo que eso tiene también mucho que ver con la política que lleva adelante nuestro Estado, y lo nombro así, nuestro Estado. Sí. No estoy hablando de gobierno, es una política de Estado que cree en las relaciones multilaterales, que no tiene enemistad con absolutamente ninguna nación, y que cuando se precisa estamos todos, yo diría, en una sintonía para dar esa mano que, bueno, es desde el Estado, pero tiene mucho que ver con la sociedad y con el componente humano. Sí, ¿y qué complejidad tiene la logística o la coordinación con la llegada allí? Ahora en este segundo vuelo decías, cambiado algunas condiciones. ¿Cuál es esa complejidad también para el Ministerio? Yo creo que son complejidades naturales, sí, cuando se dan las circunstancias que tenemos y ante un Estado que para que la gente comprenda, y obviamente lo va a explicar mejor quien está al frente de la operativa, no estamos llegando a un aeropuerto. A mí me ha tocado en otras oportunidades ir al aeropuerto y llegar a un aeropuerto con determinadas condiciones. Estábamos frente a una situación realmente compleja. Y bueno, a eso se suma que también hubo cambios allí en el medio, que los define cada una de las naciones. En este caso hubo un cambio de autoridades en el marco de las relaciones exteriores. Entonces ahí nosotros teníamos que esperar realmente que efectivamente hubiera una coordinación que habilitara, lo tenemos que hacer por seriedad, ¿no? Entre los estados, a que se efectuara todo por seguridad de nuestros efectivos, de quienes como invitados iban, y que yo siempre digo, afortunadamente tenemos medios de prensa que están ahí para testificar absolutamente todo lo que se realiza, pero sobre todo para quienes se quedaban acá con toda la angustia que cargan encima de saber que tienen familia, tienen amigos, tienen compatriotas que están pasando mal, y de los que están allá y tienen que recibir absolutamente esto. Entonces a veces eso se demora un poquito más. Justo se dio que el segundo vuelo sale el 18 de julio, que además teníamos acá un clima bastante complicado. Entonces estas cosas yo sé que a veces son difíciles de comprender, pero está bueno que se sepa que siempre estamos dispuestos a tender la mano como Estado. Acá no se trata de cuestiones personales. Esto como Estado, y ya, primero lo hacemos reitero, la primer reacción es de empatía. Eso es lo primero. Pero después como Estado tenemos la responsabilidad de que las cosas salgan y salgan bien. ¿Hay una idea de que pueda seguirse haciendo a través del Hércules la ayuda que resta llegar, o por otros caminos? Hay por allí otros ofrecimientos también, yo quiero decirlo aquí. Todas, absolutamente, las Fuerzas Armadas en su conjunto estuvieron dispuestas a dar la mano que sea necesaria. Hay por allí un ofrecimiento también de que se lleven por mar. Por supuesto que hay diferencias en lo que tiene que ver con costos, a veces costos del Estado mismo, pero si es necesario se va a hacer. Nosotros ahora siempre estamos un poco atentos a lo que Cancillería dialogue con Cancillería, pero siempre estamos dispuestos a hacerlos. Y bueno, por supuesto que la Fuerza Aérea, así como está, hoy estaba el ministro de Ganadería recorriendo toda la zona de Salto, sí, por la problemática que hubo allí, y también allí estuvo. Muchas veces hacemos de forma silenciosa. Yo digo que eso es lo más valioso que tenemos, ¿no? Cuando nosotros vamos, lo hacemos no por salir en la foto, lo hacemos porque efectivamente lo que queremos es reconocer el trabajo de nuestros efectivos y cuidarlos de alguna manera también. Sí, totalmente, Martín. Con respecto a todo esto que veníamos hablando, es todo lo que yo le escuchaba a la ministra, es como también verlos a ustedes en cada momento, en cada trayecto. Fue muy distinto el primer trayecto del viaje, cuando íbamos con la carga y cómo iban ustedes, en el estado en el que iban ustedes, a cuando volvimos ya sin la carga y ustedes con esa tranquilidad de la misión cumplida, ¿no? Sí, es fundamental.
y reconocer el valor y la visión principalmente no solo de los tripulantes, porque sería muy egoísta hablar de la tripulación, sino de todos los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea, todos los integrantes que van empujando, que van con sacrificio, con trabajo, con profesionalismo, para que la aeronave pueda volar. Hay mucho trabajo atrás y ese trabajo se ve reflejado en estos acontecimientos históricos que estamos siendo partícipes. Somos testigos fundamental de este vuelo de ayuda humanitaria con Venezuela, que tanto la necesita, y mitigar de alguna manera esa situación de catástrofe, llevando los insumos médicos, llevando materiales de higiene, alimentos perecederos, leche en polvo, todos esos insumos que tanto lo necesita el pueblo venezolano, que a veces ven agotados los límites, más que nada humanos, para las primeras necesidades, y bueno, y que sean auxiliados por los colores de la bandera de Uruguay, y en este caso de la aeronave del Hércules, es fundamental. La verdad que todo ese trabajo que hay atrás de estos integrantes de la Fuerza Aérea y mucha gente que también trabaja para que esta aeronave pueda volar, es una disposición sin límite para con el servicio. Son una auténtica vocación de servicio que la verdad que vale destacar de todos los integrantes. Ahora hablábamos lo que está pasando en Salto. Ustedes estuvieron también en las inundaciones en Brasil, donde asistieron con los helicópteros, me contaban historias de todo tipo, pero también en Paraguay con los incendios, también en Ecuador, en Manta, que estuvieron 2 semanas y donde están en contacto con absolutamente de todo, ¿no? Sí, hay que destacar todo eso porque las expectativas que se tuvieron principalmente con toda la aviación de transporte y con todo lo de la Fuerza Aérea, creo que se están concretando, ¿no? Esos logros que a veces nos sirve para reconfortarnos de que estamos en el camino correcto, estamos con el rumbo correcto, es fundamental. Y realizar este tipo de ayuda, así como todo eso que tú nombraste, la gente de compatriotas que estaban en Israel, que la pudimos traer. Cuando en la pandemia no volaba a nadie, que era la operación Todos en Casa, fuimos a todos los lugares recónditos de América a traer a nuestros compatriotas. Y eso es fundamental. Si ahí me contaban algunas infidencias voy a tener, porque ¿para qué me hice todo ese viaje, no? Pero me decía, dice, ya pensábamos que si no nos moríamos de COVID, nos íbamos a morir de una congestión, porque volvían, las familias los esperaban con una bolsa en la puerta para cambiarse la ropa, porque a todo esto había que entender que ustedes, como nosotros ahora hicimos esos viajes enormes sin poder quedarnos en Caracas, ustedes tampoco se podían quedar y hacían trayectos muchísimo más largos, volando constantemente sin poder descansar, para llegar y enfrentar también el miedo en las familias, o en donde volvían ustedes de decir, no traje yo el virus a mi casa. Entonces dice, alguno de ellos lo esperaba con la bolsita atada en la puerta para que se cambiara toda la ropa y volviera a entrar, pero ya tomándolo, ¿no? Mirándolo a la distancia y pudiendo de alguna manera aflojar y reírse un poco, pero de lo que fue maratónico. Sí, fue maratónico esa operación. Nadie volaba, todas las aeronaves del aeropuerto que íbamos estaban todos en un costado, ocupaban algunas pistas, íbamos a aeropuerto cuando había 2 o 3 pistas, bueno, había 1 o 2 pistas ocupadas con aeronaves que no volaban, volábamos solo nosotros. Ya el trayecto hasta la base era un tema, una desolación, y era increíble, sí, nuestros familiares nos decían, sí, afuera te cambiás y después, entonces claro, no solo realizaba ese vuelo de ayuda humanitaria que es, para nosotros es increíble. Realizar este vuelo, no solo llevamos o traemos a nuestros compatriotas, sino llevamos ayuda humanitaria, sino que creo que llevamos esperanza o ilusión a ese pueblo que tanto lo necesita y se resume o se sintetiza en todo lo que está bien, ¿no? Es verdad. Para cerrar, Martín, lo que también es volar en zona de guerra, ¿no? Lo veíamos a Mateo, que yo los veía a todos en sus tareas y tan formales, y a los 2 minutos que empezábamos a hablar y a preguntarles cómo estaban y cómo se sentían, se desmoronan, ¿no? Porque han vivido situaciones paralelas a sus vidas y a sus familias, y bueno, y hay que estar y hay que seguir teniendo, por ejemplo, uno de ustedes, un bebé recién nacido, volar en zona de guerra, ser batallados para ir a buscar niños que estaban en Israel y traerlos a Uruguay. Sí, la verdad, fue algo impresionante, algo que no nos vamos a olvidar. Como te decía, es un acontecimiento histórico tanto como ese de Israel, y ir a traer a nuestro compatriota, y a veces no lo dudamos. Fue de un día para el otro, nos llamaron para ir a buscar a esa gente y sí, lo haríamos como lo hicimos a B y lo haríamos 1000 veces. Y sí, es como tú decías, estábamos ahí y la verdad que se vio la cúpula de acero que le llaman eso, sí, se bombardea y se viven momentos más que nada dramáticos, porque mismo la gente de Israel te dice, bueno, vamos a un lugar seguro, y dejar la aeronave ahí, como decía, te causaba, y la verdad que no podíamos. La dejaron.
Claro, no dejábamos y no podíamos decir mucho porque tampoco hicimos 2 o 3 vuelos ahí desde Madrid a Israel. Y no podíamos decir mucho a nuestra familia porque en realidad iba a ser peor, ¿no? Les agradezco muchísimo y es un poquito, esto ha sido una experiencia removedora para todos. Ustedes, yo les decía muchas veces, están más acostumbrados a transitar por estas situaciones. A nosotros con Facundo Florit nos costó un poquito más, pero vamos a estar eternamente agradecidos por haber vivido todo esto y como ya los hablamos con los protagonistas también, que fue toda la sociedad en su conjunto, de que hayan depositado esa esperanza de ser testigos de que eso realmente iba a llegar a donde tenía que llegar y que nos hayan dado también esa potestad de poder informarles. Así que muchísimas gracias. Quiero también agradecerles a todos los que hicieron posible, le decía ministra, pero también a todos aquí en el canal que pusieron su granito de arena para que todo esto pudiera salir como salió. Así que muchísimas gracias a todos y a Facu, que no lo ven ustedes, no se ve Facundo Florit, no se vio durante todas esas imágenes que ustedes vieron, pero fue el responsable también de poner cada palabra que yo les cuento y les digo en imágenes y que pudieran estar ustedes allí. Así que muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, acompañarlos y hasta aquí un poquito de lo que vivimos en ese primer vuelo de ayuda humanitaria, que ya vamos por el segundo y que pueden ser muchos más.